representación de la Asociación Amigos del Museo Histórico de Capitán Sarmiento, las profesoras Mónica Massana, Marcela Otero y Andrea Cerdeira narrarán sobre su trabajo de investigación de archivo que titularon Una mirada sobre el pago. Buenos días a todos. Bueno, lo que vamos a presentar es una brevísima síntesis de la historia de este territorio, de nuestro terruño, que está hecha con absoluto rigor histórico, pero que es un recorte súper pequeño de todo lo que se podría decir, puesto que esta reunión no es una reunión de investigación histórica, sino que es un recordatorio de una fecha que es obviamente muy importante para nosotros. Bueno, entonces ahora sí empezamos con Marcela. Convivían en América, particularmente en Argentina, culturas con diferentes grados de desarrollo. Grandes imperios de agricultores, hasta pueblos nómades de cazadores y recolectores. Los que habitaban esta zona, nuestra zona, los querandíes, que en lengua guaraní significa gente que come grasa. Ellos ocupaban el territorio que se extiende desde el río Calcarañá hasta el río Salado, las serranías de Córdoba y el pago de Varadero, Paraná de las Palmas y el río de la Plata. Los querandíes eran cazadores de guanacos que le brindaban el alimento, por supuesto la carne y el abrigo para el cuero, para su vestimenta y los toldos. La documentación que hay sobre ellos es escasa, pero tenemos mucha documentación y muchos datos de ellos gracias a algunos cronistas de la época, como fueron Diego García en 1528, Bagoto en 1577, quienes tuvieron los primeros contactos con los querandíes. Pero un viajero portugués, Lope de Sousa, que escribió un excelente diario de viaje en su excursión hacia el río Paraná y llegó a Paraná de las Palmas, describe esta zona y sus habitantes de esta manera. Lo leo textual del diario de Sousa. Él decía: los esteros de los querandíes son una región anegadiza, cerca de los arrecifes. Esta tierra es alta a lo largo del río y hacia el interior es una planicie, cubierto de altos pastos que cubren hasta un hombre. En ella hay mucha caza de venados, ñandúes, perdices, codornices. Es la más hermosa tierra y la más apacible. Esto es del diario de viaje de Sousa. Ahora continuamos con otro periodo en la historia de este territorio. El descubrimiento de América les planteó a los europeos muchos interrogantes. Ellos llegaron aquí pensando que eran las Indias, por eso llamaron a sus habitantes indios. Pero a la vez abrió la cabeza de aquel hombre medieval que nunca imaginó que iba a llegar a ver lo que había en América. El choque cultural que trajo la conquista fue letal para las comunidades originarias, los que habitaban en América, en Argentina y en La Pampa. Pero paradójicamente los españoles, a través de sus crónicas, dibujos, diarios de viaje, cartas geográficas, contribuyeron y ayudaron al conocimiento que hoy podemos tener de los pueblos originarios y de los primeros núcleos urbanos de esta región. También ayudaron a ellos los registros eclesiásticos, que aportaron conocimientos. No nos olvidemos que la evangelización vino de mano del asentamiento español. La primera fundación de Buenos Aires, esto que vemos ahí son dibujos de Ulrico Smiden, un dibujante que llegó con la primera fundación de Buenos Aires y que era el cronista.
así que esta es una documentación de Ulrico Smidel. Tanto la primera fundación de Buenos Aires, 1536, como la del Fuerte Santi Espíritu, como la de la segunda fundación de Buenos Aires, 1580, deja testimonio de sus habitantes y la zona. Primero fue el desierto, después la frontera con el indio. Para eso se armó una línea de fortines y los primeros núcleos urbanos serán producto de ello. Luego las mercedes cedidas, luego los curatos, más tarde las estancias. El mestizaje de diferentes grupos étnicos hace de la Pampa una zona donde el criollo, conocido por nosotros como el gaucho, será el común denominador. Pero también el aporte inmigratorio del siglo XIX conformará nuestra identidad, lo que hoy somos como nación. Ahora vamos a hablar y vamos a mostrarles un mapa, uno de los mapas más antiguos, este mapa es de 1777, de la zona de la que nosotros éramos parte, de la zona de los pagos de los arrecifes. El territorio que comprendía arrecifes se fue poblando lentamente a partir del año 1585. Hay registros de él, de cuando se otorgó al señor Antón Higueras de Santana una estancia en el paso del río Arrecifes. Hacia el año 1620, Francisco Céspedes dirigió una reducción aborigen en ambas márgenes del río Arrecifes, llamada la reducción del Caguané. El paso del río Arrecife fue denominado por primera vez como el paso de las carretas del río de los Arrecifes. Luego, a medida que transcurrían los años, el pago de los Arrecifes fue tomando autonomía del pago de Luján. Se levantó el fortín y luego el curato de Arrecifes se dividió en 4: Varadero, Arrecifes, Pergamino, que también era fortín, y San Pedro. Y la iglesia de San José de los Arrecifes se convierte en parroquia del nuevo curato. Con Colocoro, otro viajero de esa época, describe el pago de esta manera, y lo leo textual, porque es muy lindo. Dice: el pago nombrado el Arrecife, dicho así por un río que tiene su nombre, es igual al de Areco. En este pago hay una capilla y alrededor de 15 o 16 casas. La iglesita se ha reedificado, pero con mucha pobreza, pues tiene el techo de paja. En total debe haber unas 20 familias que crían ganado y mulas con poca labranza. En esta capilla se da misa los días de fiesta. Y con Colocolo habla de que se reedificó la capilla de Arrecifes porque después de un ataque que está registrado, también de un ataque del Malón, tuvo que volverse a construir la capillita de Arrecifes. Así, de ser un territorio de frontera, comenzó a formarse un núcleo urbano que fue creciendo, y Arrecifes se fue consolidando como un lugar tranquilo y seguro y dio a los que se instalaron en sus tierras la posibilidad de progresar. Bueno, ahora nos vamos a remontar ya a Capitán Sarmiento. No vamos a mencionar, porque sería muy denso, muy extenso, como pasa con Arrecifes, un montón de cosas que hemos obviado, ¿no? La división de tierras de donde se desprende Capitán Sarmiento, pero todos vamos a recordar los apellidos Molina, Ulloa, Sapiola, Bernal y Urioste. Lo que sí podemos decir es que un 1 de mayo de 1882 se inaugura la estación del ferrocarril y que esta será un mojón para ubicar la historia de Capitán Sarmiento. El tren, sinónimo de comercio, de viajeros, de inmigrantes, se nombra al pueblo de Capitán Sarmiento en una carta como el caserío que se incrementa alrededor de la estación y en el ámbito rural también. Lo nombra la estación de Capitán Sarmiento ya una carta de 1889 como el pueblo de la estación. Respecto a su fundación, bueno,
Hay mucho por decir y mucho por todavía investigar. Los indicios, pero ningún documento, acreditan que el 11 de junio de 1884 se fundó el pueblo, fecha que luego se declarará por decreto de la provincia de Buenos Aires como el día de su fundación. Pero nunca encontrar el acta de fundación hasta ahora. Con respecto a su fundador, bueno, la discusión continúa, pero los documentos no aparecen. Lo que sí podemos decir es que el tema de la fundación, fundador o fundadores, hay toda una cuestión, no son ajenos a muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires. Muchos pueblos como este se fundaron por multiplicidad de causas económicas, sociales, políticas, sin demasiada planificación. Indudablemente la llegada del ferrocarril fue un hecho clave, pero no el único. La historia de la fundación queda abierta al mito, tal vez necesario. Así lo dice Daniel Bilbao en su libro de la historia de Capitán Sarmiento. Y así, después de esta reseña, podemos decir que la autonomía no llegó espontáneamente. Desde principios de siglo se llevaron a cabo innumerables intentos por conseguirla. Hubo distintos pasos que dejaron huellas. El primero, una asamblea popular formada por algunos vecinos en agosto de 1905. Acá podemos mencionar apellidos, algunos más conocidos, otros no tanto: Carvalhal, Lasalle, Almirotti, Clemente, Diale, Verdún, Gándara, Solana, Budiana, Grossi del Mármol y muchos otros. Luego, en 1919, el diputado don Juan Mármol presentó el segundo proyecto sin resultado favorable. Este proyecto es replicado en 1922. Después los intentos de 1927, 1929, 1944, donde se formó una comisión pro autonomía con la presidencia del señor Rodolfo Verdún, la cual elevó un petitorio a la provincia. Luego en 1948, en 1949, se fueron renovando los presidentes de la misma comisión pro autonomía. En 1955 resultó elegido don Manuel Tobón Montero para presidir dicha comisión. El último proyecto, presentado por el diputado Manuel Almeida de Carmen de Areco y el escribano Constantino, se halla a consideración del Honorable Senado de la provincia después de recibir sanción favorable en la Honorable Cámara de Diputados y tiene como fecha el 6 de julio de 1960. Finalmente, el 29 de junio de 1961, el Senado Provincial reunido trató el proyecto de autonomía de Capitán Sarmiento, el cual fue aprobado por mayoría, pasando al Poder Ejecutivo, que le dio sanción definitiva. El nuevo partido de Capitán Sarmiento fue creado por ley 6.485 durante el gobierno provincial del doctor Oscar Allende. Bueno, a 62 años de la autonomía, 40 años de la recuperación de la democracia y transcurriendo el siglo XXI, es un buen momento para hacer una evaluación de nosotros como comunidad. Las fortalezas son muchas. Voy a mencionar algunas que hemos considerado relevantes, no las únicas. El encuentro artesanal Tahuané, que es de renombre latinoamericano. La creación de la bandera bonaerense, que nos hizo reconocidos. Los hábitos pueblerinos. La fertilidad de la pampa. Las asociaciones intermedias con una fuerte presencia en la comunidad. Los clubes deportivos que hacen mucho más que obtener trofeos.
sino que contienen, orientan y descubren a niños y jóvenes. Deportistas del fútbol, el automovilismo, el tenis, el hockey, el ciclismo, etc., de antes y actuales, que son distinguidos a nivel nacional. Actividades culturales tradicionales e innovadoras. El Hospital San Carlos, un centro de salud reconocido regionalmente. Instituciones educativas modernas e inquietas. Nuevos emprendimientos inmobiliarios. La actividad agrícola, ganadera y turfística. Las industrias, en especial granjas de desarrollos. La solidaridad de sus habitantes. La inserción y colaboración regional con todo el norte de la provincia de Buenos Aires y partidos vecinos como Arrecifes, San Antonio de Areco, Pergamino, San Pedro, etc. Y mucho más, pero especialmente la fortaleza es cada uno de los habitantes de la ciudad. En los últimos tiempos también nos han surgido algunas interesantes oportunidades. La reciente llegada de la autovía 8, que achica las distancias, no en sentido literal, sino en un sentido figurado, nos acerca, nos comunica. La posible vuelta del ferrocarril, que abre un abanico de posibilidades en los órdenes económicos, sociales y educativos. La repatriación de hijos de nuestro pueblo, producida como consecuencia de la pandemia y la llegada de nuevos habitantes. Es obvio que quedan cuestiones pendientes. La necesidad de hacer crecer actividades como el turismo y el desarrollo de las pymes, generar posibilidades laborales para jóvenes que se han formado en carreras no tradicionales, acercar aún más las universidades a nuestros jóvenes, profundizar la formación profesional, promover una vejez activa y saludable. Pero quizás, habría muchos etcétera, pero quizás donde más debemos trabajar es en la responsabilidad ciudadana, priorizando políticas centradas en la educación vial, en la profundización del cuidado del medio ambiente. Y también es necesario seguir trabajando para que todos los habitantes conozcan y conserven nuestro patrimonio artístico, histórico y natural para de esa forma preservarlo. En síntesis, nuestro mayor desafío, como dijo hace un rato el intendente, es seguir construyendo y entender que somos nosotros mismos los que tenemos que hacerlo, dejando de ser meros habitantes de un lugar para transformarnos en ciudadanos. Esta condición puede convertirse en nuestra mayor fortaleza, desarrollando una actitud proactiva de pertenencia a la comunidad. Para eso todos debemos impulsar el valor de la responsabilidad ciudadana y en cada acción interpelarnos a nosotros mismos y a los demás. La autonomía que se logró debemos consolidarla entre todos y reforzarla cooperando y reformando lazos con nuestro partido nodriza, que es Arrecifes, y fundamentalmente construyendo ciudadanía.